La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Manhattan mientras Sarah Collins entraba apresuradamente por las pesadas puertas de madera del Gran Sterling, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Su uniforme estaba ligeramente húmedo y sabía que llegaba tarde a su turno de noche. A sus 23 años, Sarah llevaba casi 2 años trabajando como camarera en este elegante establecimiento, intentando llegar a fin de mes mientras ayudaba a su hermano menor con sus estudios universitarios. El Gran Sterling era el tipo de lugar donde millonarios y celebridades cenaban con frecuencia. Lámparas de araña de cristal colgaban de los altos techos y cada mesa estaba puesta con fina porcelana y cubiertos de plata. La alfombra era tan gruesa que los pasos no hacían ruido y la música clásica sonaba suavemente de fondo. Sarah se había acostumbrado a atender a clientes adinerados que a menudo la ignoraban por completo. Esa noche había mucha gente. El restaurante celebraba un evento privado para algunos de los empresarios más ricos de la ciudad. Sarah se ató el delantal y se unió rápidamente a los demás camareros que se preparaban para la hora punta de la noche. Su gerente, el señor Peterson, la miró con severidad al llegar, pero no dijo nada. Sabía que Sarah era una de sus empleadas más confiables, aunque a veces llegara con unos minutos de retraso. A medida que los invitados empezaban a llegar, Sarah se movía con soltura entre las mesas, tomando pedidos y sirviendo la comida con una eficiencia casi ensayada. Había aprendido a sonreír cortésmente, a hablar solo cuando le dirigían la palabra y a no mantener nunca el contacto visual durante mucho tiempo. Esa era la regla tácita al atender a los ultrarricos. No querían que les recordaran que existían personas normales como ella en su mundo. Entre los invitados de esa noche se encontraba Marcus Thornfield, un magnate inmobiliario con una fortuna de cientos de millones de dólares. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, un traje caro y una expresión que sugería que era dueño de todo y de todos a su alrededor. Marcus había amasado su fortuna comprando propiedades en apuros, renovándolas y vendiéndolas con enormes ganancias. Era conocido en toda la ciudad como alguien que conseguía lo que quería y que tenía poca paciencia con la gente que consideraba inferior. Marcus estaba sentado en la mesa central con varios socios y sus esposas. Celebraban el cierre de un importante negocio, que los haría aún más ricos. El champán corría a raudales y sus risas se hacían más fuertes a medida que avanzaba la noche. Sarah había sido asignada a su sección, lo que significaba que tendría que lidiar con sus exigencias toda la noche. Desde el momento en que se acercó a su mesa, Marcus la miró con un desprecio apenas disimulado. Cuando ella les preguntó qué querían beber, él hizo un gesto de desdén con la mano y se dirigió a uno de sus acompañantes en lugar de a ella directamente, como si no estuviera allí mismo. Sarah mantuvo la compostura y anotó sus peticiones sin decir nada. Durante toda la cena, Marcus pareció disfrutar complicando las cosas. Devolvió su filete 2 veces, alegando que no estaba bien cocinado, aunque otros camareros le susurraron a Sarah que tenía un aspecto perfecto. Se quejó de que su copa de vino tenía una mancha, aunque Sarah no veía ninguna. Chasqueó los dedos para llamar su atención, en lugar de hablarle como a una persona. Sarah lo soportó todo con silenciosa dignidad. Necesitaba ese trabajo. Desesperadamente. La matrícula de su hermano vencía el mes que viene, y las facturas médicas de su madre del año pasado aún no estaban completamente saldadas. No podía permitirse perder la paciencia con un cliente, por muy grosero que fuera. Así que sonrió. Se disculpó por errores imaginarios e hizo todo lo posible para que Marcus y su grupo estuvieran contentos. Mientras servían el postre, Sarah se dio cuenta de que el gerente del restaurante había sacado el hermoso piano de cola que estaba en la esquina del comedor principal. El Gran Sterling era conocido por tener música de piano en vivo durante eventos especiales, y esa noche estaba programada la actuación de un pianista profesional. Sin embargo, cuando el señor After Peterson se acercó al piano, Sarah pudo ver la preocupación en su rostro. El gerente se dirigió rápidamente a la cocina, donde
Sara preparaba una bandeja con tazas de café. Parecía estresado y hablaba en voz baja y con urgencia. El pianista, que debía tocar esa noche, había llamado para avisar que estaba enfermo a última hora. No había tiempo para encontrar un reemplazo, y los huéspedes esperaban entretenimiento. El señor Peterson preguntó si algún miembro del personal sabía tocar el piano, aunque fuera un poco. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. Ella sabía tocar. De hecho, llevaba tocando el piano desde los 5 años. Su difunto padre había sido profesor de música y le había enseñado todo lo que sabía sobre música antes de fallecer cuando ella tenía 16 años. El piano había sido su pasión, su refugio, su sueño. Incluso había recibido una beca completa para un prestigioso conservatorio de música hacía 7 años, pero Sara la había rechazado. Cuando su padre murió, su familia cayó en aprietos económicos. Su madre enfermó. Y su hermano menor aún estaba en la secundaria. Alguien tenía que trabajar y mantener unida a la familia. Sara había dejado de lado sus sueños de convertirse en pianista profesional y aceptaba cualquier trabajo que encontrara para mantener a su familia. El piano de su pequeño apartamento estaba cubierto de polvo. Apenas tenía tiempo para mirarlo, y mucho menos para tocarlo. Dudó antes de hablar con el señor Peterson. Una parte de ella quería ofrecerse como voluntaria, volver a sentir las teclas bajo sus dedos, tocar la hermosa música que una vez la definió. Pero otra parte de ella tenía miedo. Miedo de ser vulnerable frente a toda esa gente que ya la menospreciaba. Miedo de no ser lo suficientemente buena después de años sin practicar seriamente. Miedo de lo que Marcus Thornfield y sus crueles amigos pudieran decir. Antes de que pudiera decidirse, el propio Marcus apareció cerca de la entrada de la cocina. Aparentemente había escuchado la conversación entre Sara y el gerente. Una sonrisa desagradable se dibujó en su rostro mientras miraba a Sara, y ella supo de inmediato que estaba a punto de empeorar la situación. Marcus, anunció a viva voz, para que los clientes cercanos lo oyeran, que acababa de descubrir que su camarera sabía tocar el piano. Lo dijo con tono burlón, como si la sola idea fuera ridícula. Le sugirió al señor Peterson que le pidieran a Sara que tocara para ellos, ya que no tenían otra opción de entretenimiento. Por la forma en que lo dijo, quedó claro que esperaba que fracasara, que quería humillarla delante de todos. El señor Peterson parecía incómodo, pero se sentía presionado por la situación. Los clientes observaban, curiosos por el alboroto. Marcus Thornfield era un cliente demasiado importante como para negarse, y el restaurante necesitaba el entretenimiento prometido. Con una mirada de disculpa a Sara, el gerente le preguntó en voz baja si estaría dispuesta a tocar algo para los clientes. Sara se quedó paralizada, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía la bandeja de café. Miró a Marcus, quien la miraba con una sonrisa de satisfacción evidente. Observó a los demás invitados adinerados que ahora la miraban fijamente, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la diversión apenas disimulada. Miró el piano de cola que descansaba en la esquina, cuya superficie pulida reflejaba la luz de las lámparas de araña. Era el momento en que Sara debía elegir. Podía negarse e irse, protegiéndose de una posible vergüenza, pero confirmando lo que gente como Marcus ya creía sobre personas como ella. O podía acercarse al piano, sentarse y mostrarles quién era realmente. Bajo el uniforme de camarera. El corazón le latía con fuerza mientras tomaba la decisión. Sara dejó la bandeja de café con las manos, que ya no le temblaban. Algo había cambiado en su interior en ese instante. Miró a Marcus Thornfield y le dedicó un pequeño y silencioso asentimiento. Sí, tocaría. La sonrisa burlona en su rostro se ensanchó, y se giró hacia sus acompañantes con una mirada que indicaba que estaban a punto de presenciar algo entretenido a costa de esta pobre camarera. El señor Peterson pareció aliviado de que ella hubiera aceptado, aunque también
Se veía preocupado por lo que pudiera suceder a continuación. Señaló el piano e indicó a los demás camareros que esperaran unos minutos para atender a Sara. El murmullo de la conversación en el restaurante comenzó a apagarse cuando la gente se dio cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. Los comensales adinerados se giraron en sus asientos para ver qué sucedía. Sara se desató el delantal y lo dobló cuidadosamente, dejándolo sobre una silla vacía. Caminó por el comedor hacia el piano de cola, sintiendo decenas de ojos siguiéndola a cada paso. El camino pareció interminable. Podía oír comentarios susurrados de varias mesas. Algunas personas parecían curiosas, otras escépticas. Algunos ya se reían entre dientes como si la idea de que su camarera tocara el piano fuera una broma. Cuando llegó al piano, Sara se detuvo junto a él un momento, mirando las teclas que no había tocado frente a nadie en años. El instrumento era un magnífico piano de cola Steinway. Probablemente valía más de lo que ganaría en 5 años trabajando en el restaurante. Sacó el banco y se sentó, ajustando su postura como su padre le había enseñado hacía tanto tiempo. Marcus Thornfield se había colocado en una mesa cercana desde donde podía verla claramente. Se reclinó en su silla con los brazos cruzados, con la misma sonrisa cruel en el rostro. La llamó en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran, preguntándole qué iba a tocar. Para ellos. Añadió un comentario sobre que esperaba que fuera algo sencillo, tal vez, Estrellita, ¿dónde estás? Y sus amigos se rieron del insulto. Sara no respondió a su burla. En cambio, colocó suavemente los dedos sobre las teclas y cerró los ojos un instante. Pensó en su padre, en las incontables horas que habían pasado juntos junto a su viejo piano vertical en su pequeña sala de estar. Recordó cómo solía tocarlo. Decirle que la música no se trataba de presumir ni de impresionar a la gente. La música se trataba de verdad. De expresar algo real y profundo que las palabras no podían capturar. Cuando Sara abrió los ojos y comenzó a tocar, eligió el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2 de Chopin. Era una de las piezas más bellas y técnicamente exigentes del repertorio clásico para piano. Su padre la había ayudado a dominarla cuando tenía 17 años, justo un año antes de morir. Hacía mucho que no la tocaba, pero a medida que sus dedos encontraban las posiciones adecuadas, la memoria muscular comenzó a fluir. Las primeras notas flotaron por el restaurante como un susurro. Eran tan suaves y delicadas que la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oírlas. El ruido de fondo habitual del restaurante, el tintineo de las copas y los cubiertos, el murmullo de las conversaciones. Todo se desvaneció en silencio. La interpretación de Sara había captado la atención de inmediato de una manera casi mágica. A medida que la pieza continuaba, los dedos de Sara se movían sobre las teclas con creciente seguridad. Los años alejada de la práctica seria no le habían arrebatado su don. Al contrario, todas las dificultades y sacrificios que había soportado desde que renunció a su beca habían añadido algo más profundo a su interpretación. Había emoción en cada nota, una especie de anhelo y belleza que provenía de la experiencia de la vida real, más que del mero entrenamiento técnico. La melodía del nocturno era de una belleza conmovedora. Ascendía y descendía como olas, con momentos de ternura seguidos de pasajes de mayor intensidad. La mano derecha de Sara llevaba la melodía principal, mientras que la izquierda proporcionaba una base firme y sólida. La forma en que utilizaba la dinámica, tocando algunas secciones muy suavemente y otras con más potencia, demostraba un nivel de sofisticación musical que dejó atónitos a todos los presentes. La sonrisa burlona de Marcus Thornfield había desaparecido por completo. Se inclinó hacia adelante en su silla, y su expresión pasó de la burla a la genuina sorpresa. Sus socios estaban igualmente atónitos. A una de las esposas en su mesa se le llenaron los ojos de lágrimas, conmovida por la inesperada belleza de lo que oía.
En todo el restaurante, absolutamente todos se habían detenido para escuchar. Los camareros y camareras se quedaron inmóviles, algunos con la boca abierta. Habían trabajado junto a Sara durante meses o años, y ninguno tenía idea de que poseyera semejante talento. El señor Peterson estaba cerca de la entrada de la cocina, con la mano sobre la boca, apenas podía creer lo que presenciaba. Sara estaba completamente absorta en la música. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al tocar, y su rostro reflejaba la intensa concentración y emoción propias de una actuación al más alto nivel. No se trataba de alguien que simplemente había aprendido a tocar el piano. Era una verdadera artista, alguien con un don genuino y años de formación rigurosa. El contraste entre la humilde camarera a la que todos habían ignorado y la brillante música que ahora dominaba la sala era casi imposible de asimilar. La sección central del nocturno presentaba escalas de notas que requerían una increíble destreza y control de los dedos. Las manos de Sara se movían tan rápido que parecían difuminarse. Sin embargo, cada nota era clara y perfectamente colocada. Luego, la pieza volvía a ralentizarse, tornándose tierna y contemplativa. Ella contaba una historia. A través de la música, llevando a todos en el restaurante a un viaje emocional inesperado e inolvidable. Mientras Sara tocaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Quienes la miraban con diversión o condescendencia apenas unos minutos antes, ahora la miraban con respeto e incluso admiración. La barrera invisible entre los clientes adinerados y la camarera de clase trabajadora pareció disolverse. En ese momento, todos en el restaurante eran simplemente humanos, conectados por el lenguaje universal de la música hermosa. Un anciano caballero, en un rincón del restaurante, comenzó a llorar en silencio. La pieza le recordaba a su difunta esposa, quien solía tocar el piano para él en su juventud. Una joven pareja se tomaba de la mano mientras escuchaba, sintiendo el romance y la ternura de la música. Incluso algunos miembros del personal de cocina salieron al comedor para escuchar lo que sucedía, permaneciendo en silencio cerca de las paredes con expresiones de orgullo de que alguien de su mismo equipo pudiera crear algo tan magnífico. Marcus Thornfield parecía haber recibido una bofetada. Toda su riqueza, poder y éxito empresarial no significaban nada en ese momento. Había intentado humillar a Sara, ponerla en su lugar, recordarle que solo era una camarera que atendía a gente como él. En cambio, ella se había revelado como alguien con un don que él jamás podría comprar ni poseer. Su intento de avergonzarla había fracasado estrepitosamente, y todos en el restaurante lo sabían. Sara se acercaba a la sección final del nocturno. Su interpretación nunca había sido mejor, quizá porque no tocaba para una audición ni una competición, sino simplemente para expresar algo verdadero sobre sí misma. Cada nota estaba llena de el amor por la música. La había sostenido durante años difíciles, con recuerdos de su padre, con los sueños que había dejado de lado pero que nunca había abandonado del todo. Cuando tocó las últimas notas suaves de la pieza, hubo un momento de completo silencio en el restaurante. Era como si nadie quisiera romper el hechizo que la música había creado. Sara levantó lentamente las manos de las teclas, abrió los ojos y miró el piano con una mezcla de alegría y tristeza en el rostro. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona y se extendieron rápidamente por todo el restaurante como la pólvora. La gente se puso de pie de sus mesas y le brindó a Sara una ovación. El sonido era atronador, resonando en los altos techos del Gran Sterling. Los camareros aplaudían. El personal de cocina aplaudía. Y lo más importante, todos y cada uno de los clientes adinerados del restaurante estaban de pie aplaudiendo a esta camarera que acababa de mostrarles lo que era el verdadero talento. Sara se levantó del banco del piano, sintiéndose abrumada por la respuesta. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque intentaba contenerlas. Había olvidado lo bien que se sentía tocar, la vitalidad que la música la hacía sentir.
Durante unos minutos, no había sido una camarera agobiada, preocupada por las facturas y las responsabilidades. Había sido ella misma, la persona que estaba destinada a ser. Mientras los aplausos continuaban, Sara miró a Marcus Thornfield. Seguía sentado, sin aplaudir. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. La sorpresa era evidente, pero también algo que podría haber sido vergüenza. Había juzgado mal a esta joven, y todos lo sabían. Su intento de humillarla había revelado su propia mezquindad. La ovación de pie continuó durante lo que a Sara le pareció una eternidad. Hizo una leve reverencia, secándose las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a desvanecerse, se dirigió a su puesto de trabajo, pensando que el momento extraordinario había terminado y la vida volvería a la normalidad. Pero el señor Peterson se apresuró hacia ella, con el rostro enrojecido por la emoción. El gerente tomó las manos de Sara y las suyas, y le dijo que aquello era lo más increíble que había presenciado en todos sus años en el Gran Sterling. Sus ojos estaban humedecidos por las lágrimas. Se disculpó por no haber sabido nunca de su don, por no haber preguntado nunca a su personal sobre sus vidas y sueños más allá del trabajo que realizaban para él. Sara le aseguró que no pasaba nada, que nunca se lo había contado a nadie, porque sentía que era una etapa de su vida que había terminado. Mientras hablaban, varios clientes se acercaron. El anciano que había llorado durante la actuación se acercó lentamente con su bastón y le dijo a Sara que le había dado un regalo precioso esa noche. Escuchar el nocturno de Chopin le había traído recuerdos de su amada esposa, a quien guardaba más que a nada. Metió la mano en su cartera e intentó darle a Sara un billete de $100, pero ella lo rechazó amablemente. Le dijo que sus amables palabras eran suficiente recompensa. Más personas se acercaron a hablar con ella. Una mujer elegantemente vestida, con diamantes y perlas, dijo tener abonos para la Ópera Metropolitana y haber escuchado a innumerables pianistas profesionales, pero pocas veces se había sentido tan conmovida por una interpretación. Le preguntó a Sara dónde se había formado y pareció sorprendida al saber que Sara había rechazado una beca de conservatorio y que había trabajado como camarera durante años en lugar de dedicarse a la música. Las preguntas no cesaban. La gente quería saber por qué no se dedicaba profesionalmente a la música, porque alguien con su evidente talento trabajaba en un restaurante. Sara explicó brevemente su situación familiar, la muerte de su padre y las dificultades económicas que siguieron. Algunos asintieron con comprensión, mientras que otros parecían incómodos. Quizás reconocían lo diferente que la vida los había tratado en comparación con esta joven y talentosa mujer. Durante todo este tiempo, Marcus Thornfield permaneció sentado en su mesa. Observaba la escena que se desarrollaba alrededor de Sara con una expresión difícil de interpretar. Sus socios conversaban en voz baja entre ellos, mirándolo de vez en cuando. Todos sabían que Marcus había intentado humillar a Sara, y todos habían visto el estrepitoso fracaso de su plan. Finalmente, Marcus se levantó de su mesa y caminó hacia Sara. Las conversaciones a su alrededor se apagaron al notar que se acercaba. Había tensión en el aire. Algunos se preguntaban si intentaría salvar las apariencias diciendo algo cruel o despectivo. Otros esperaban que hiciera lo correcto y se disculpara. Sara lo vio venir y enderezó la postura, preparándose para lo que fuera a suceder. Marcus se detuvo a unos pasos de ella y permaneció allí en silencio durante un largo rato. Parecía estar luchando con algo en su interior. Su rostro mostraba un conflicto entre su arrogancia habitual y algo más humano que rara vez dejaba ver. Cuando finalmente habló, su voz fue más baja que nunca. Antes, sin su tono autoritario habitual, le dijo a Sara que se había equivocado. Admitió que había querido avergonzarla, reírse de ella. Dijo que estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y a
Tratar a la gente como si solo importaran por la cantidad de dinero que tenían o lo que podían hacer por él. Pero su actuación le había mostrado algo que había olvidado o que tal vez nunca había comprendido del todo. El talento, la belleza y el valor. No se podían medir por cuentas bancarias ni cargos profesionales. La disculpa pareció costarle a Marcus. No estaba acostumbrado a admitir sus errores ni a mostrar vulnerabilidad ante los demás. Algunos de sus socios parecieron genuinamente sorprendidos al oírlo hablar así. Sara escuchó atentamente, intentando discernir si la disculpa era sincera o solo otra actuación para el público. Marcus continuó. Dijo que su propia hija había querido estudiar música años atrás, pero él se lo había prohibido, diciéndole que era una pérdida de tiempo y que debía centrarse en la escuela de negocios. Ahora, su hija trabajaba en su inmobiliaria, pero parecía infeliz. Y apenas se hablaban. Ver a Sara tocar le había hecho preguntarse si había cometido un terrible error. Si había destruido algo hermoso en su propia hija al obligarla a abandonar sus sueños. Esta confesión pareció sorprender a todos, incluso al propio Marcus. Se veía vulnerable como probablemente ninguno de sus socios lo había visto antes. Sara sintió que su enfado hacia él se atenuaba un poco, aunque seguía siendo cautelosa. Le agradeció las disculpas, pero no dijo mucho más. No sabía cómo reaccionar ante un giro tan inesperado de los acontecimientos. Entonces Marcus hizo algo que sorprendió aún más a todos. Sacó su teléfono e hizo una llamada allí mismo, en el restaurante. La gente podía oírle hablar con alguien llamado Richard, preguntando por locales y fechas disponibles. Cuando terminó la llamada, Marcus miró a Sara y le dijo que acababa de hablar con un amigo que dirigía una prestigiosa sala de conciertos de la ciudad. Quería patrocinar un recital de piano para Sara. Todos los gastos pagados para celebrarse dentro del próximo mes. Los ojos de Sara se abrieron con incredulidad. Empezó a protestar, diciendo que no podía aceptar semejante oferta, que no había actuado en serio en años y que no estaría preparada para algo tan importante. Pero Marcus levantó la mano e insistió. Dijo que era lo menos que podía hacer para compensar su comportamiento y que el mundo merecía oírla tocar como es debido, no descubrir su talento por casualidad. En un restaurante, los demás clientes a su alrededor empezaron a animar a Sara a aceptar. La mujer, con abono de temporada de ópera, dijo que se aseguraría personalmente de que todos sus amigos adinerados asistieran. El anciano caballero prometió comprar entradas para toda su familia. Incluso algunos empleados del restaurante asentían, con entusiasmo, animando a Sara a aprovechar esta increíble oportunidad. El señor Peterson se unió al coro. Le dijo a Sara que el restaurante le concedería una excedencia pagada para prepararse para el recital. Dijo que había sido un pésimo gerente por no haberse dado cuenta del tesoro que había estado trabajando en su restaurante todo este tiempo, y que quería hacer todo lo posible para apoyar su carrera musical. Sara miró a su alrededor, a todas esas caras, algunas pertenecientes a personas que la habían ignorado por completo hacía apenas una hora, todas animándola ahora a perseguir sus sueños. Sara se sintió abrumada por el giro repentino que había dado su vida. Esa mañana, le preocupaba pagar el alquiler y la matrícula de su hermano. Ahora le ofrecían la oportunidad de actuar en una importante sala de conciertos, patrocinada por un millonario, con un público que ya había prometido asistir. Parecía demasiado bueno para ser verdad, como algo de un cuento de hadas en lugar de la vida real, pero una voz práctica en su cabeza le susurraba dudas. Tenía responsabilidades. Su hermano necesitaba su apoyo económico. Su madre dependía del dinero que enviaba a casa. ¿De verdad podía tomarse un tiempo libre para prepararse para un concierto que tal vez no la llevara a ninguna parte? ¿Y si fracasaba? ¿Y si la actuación salía mal y hacía el ridículo ante un gran público? ¿Y si todo aquello era solo un arrebato momentáneo de entusiasmo por parte de gente rica y culpable que se olvidaría de ella al día siguiente?
Sara preguntó si podía tener algo de tiempo para pensarlo. Marcus asintió, comprendiendo la trascendencia de la decisión. Le dio su tarjeta de visita y le dijo que lo llamara en los próximos días con su respuesta. También hizo algo más que sorprendió a todos. Sacó su chequera y extendió un cheque por $10,000, entregándoselo a Sara. Cuando ella intentó rechazarlo, él insistió en que no era caridad, sino una compensación por la extraordinaria actuación que acababa de ofrecer. Varios clientes más siguieron el ejemplo de Marcus. La mujer de las entradas de ópera le entregó a Sara varios cientos de dólares. El anciano caballero insistió en que aceptara el dinero para ayudar con los gastos de su familia. En cuestión de minutos, Sara se encontró con miles de dólares en efectivo y cheques en sus manos, pertenecientes a personas que hasta hacía una hora eran completos desconocidos. Se sintió mareada por lo surrealista de la situación. Al finalizar la velada y comenzar a marcharse los clientes, muchos se acercaron para hablar con Sara una vez más. Le agradecieron el inesperado regalo de su música y varios le dejaron información de contacto, diciendo que querían ayudarla en su carrera en todo lo que pudieran. El restaurante había presenciado algo extraordinario esa noche, y nadie de los presentes lo olvidaría jamás. Para cuando se marcharon los últimos clientes, Sara estaba agotada física y emocionalmente. Se sentó en una mesa vacía mientras los demás camareros recogían a su alrededor. El señor Peterson le trajo un vaso de agua y se sentó frente a ella. Le reiteró cuánto lamentaba no haberla visto nunca como una persona completa, por haberla considerado solo una empleada en lugar de alguien con sueños y talentos. Sara aceptó sus disculpas y admitió que nunca le había contado a nadie en el trabajo sobre su pasado ni su amor por la música. Había mantenido esa parte de sí misma oculta, pensando que era mejor centrarse en sobrevivir que lamentarse por sueños abandonados. Esa noche se había abierto una brecha en su interior que había permanecido cerrada durante mucho tiempo, y no estaba segura de cómo procesar todo lo que estaba sucediendo. El gerente la animó encarecidamente a aceptar la oferta de Marcus para el concierto. Dijo que oportunidades como esa no se presentaban a menudo, especialmente para alguien sin contactos ni recursos económicos que le allanaran el camino. Incluso si el concierto no lanzaba una gran carrera, incluso si solo era una noche haciendo lo que amaba, ¿acaso no valdría la pena? Sara admitió que tenía miedo, pero también más tentación de la que quería reconocer. Cuando Sara finalmente salió del restaurante esa noche, caminó a casa por calles que parecían exactamente iguales a las de siempre, pero que de alguna manera se sentían completamente diferentes. La lluvia había cesado y las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado. Pensó en su padre y en lo que diría si pudiera ver lo que había sucedido esa noche. Imaginó que le diría que fuera valiente, que aprovechara la oportunidad, que dejara que su música brillara como él siempre había creído que lo haría. Sara apenas durmió esa noche. Se quedó tumbada en su pequeño apartamento, mirando al techo mientras su mente repasaba a toda velocidad todo lo sucedido. El dinero del cliente estaba sobre la mesa de la cocina, más efectivo del que había visto en meses. La tarjeta de visita de Marcus Thornfield estaba junto a él, junto con los nombres y números de teléfono de varias personas que se habían comprometido a ayudarla. Cuando finalmente amaneció, Sara llamó a su hermano menor, Daniel, a su residencia universitaria. Necesitaba hablar con alguien de confianza sobre esta decisión imposible. Daniel tenía 20 años, estudiaba ingeniería y siempre había apoyado los sacrificios que Sara hacía por la familia. Cuando ella le contó lo sucedido la noche anterior, él guardó silencio. Durante un largo rato, asimilando la historia. La respuesta de Daniel fue inmediata y firme. Le dijo a Sara que tenía que aceptar la oferta del concierto sí o sí. Le dijo que ya había sacrificado demasiado por él y su madre, y que era hora de que persiguiera sus propios sueños. Cuando Sara protestó por el dinero de la matrícula y los gastos familiares,
Daniel la interrumpió. Le reveló que había estado trabajando en un empleo de medio tiempo del que no le había contado y que también había solicitado becas adicionales. No quería ser la razón por la que ella renunciara a esta oportunidad. La conversación con su hermano ayudó a aclarar las cosas. A Sara se dio cuenta de que parte de su reticencia no provenía de preocupaciones prácticas, sino del miedo. Tenía miedo de desear algo con tanta intensidad y posiblemente fracasar. Tenía miedo de abrirse a la esperanza después de años. De simplemente sobrevivir. Tenía miedo de tal vez no ser tan buena como la gente pensaba. Que los aplausos de anoche hubieran sido más por sorpresa que por un reconocimiento genuino de su talento. Pero otra parte de ella, la parte que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo, ansiaba desesperadamente esta oportunidad. Esa parte de ella quería sentarse al piano durante horas todos los días para redescubrir las piezas que solía conocer, para desafiarse con música nueva. Esa parte de ella recordaba por qué se había enamorado del piano en primer lugar, y le rogaba que no dejara escapar esta oportunidad. Sara pasó la mañana caminando por Central Park, tratando de despejar la mente y tomar una decisión final. Observó a músicos callejeros tocando por unas monedas y se preguntó si ese sería su destino. Si se dedicaba a la música en serio. Vio a gente de negocios pasar apresuradamente con trajes caros, dirigiéndose a trabajos que probablemente pagaban bien, pero que tal vez no los llenarían. Pensó en el viejo dicho de su padre de que una vida vivida con miedo al fracaso no era apenas una vida. A primera hora de la tarde, Sara se había decidido. Sacó a Marcus T. Ormfield, tomó su tarjeta de presentación y marcó el número. Una secretaria contestó y pareció sorprendida cuando Sara se identificó, como si Marcus ya hubiera hablado de ella con su personal. En cuestión de segundos, el propio Marcus estaba al teléfono, ansioso por escuchar su respuesta. Sara aceptó la oferta. Le dijo a Marcus que quería dar el concierto, aunque necesitaría tiempo para prepararse adecuadamente. Marcus sonaba genuinamente complacido, no con la satisfacción de quien se sale con la suya, sino con una alegría sincera de que Sara se diera esa oportunidad. Le dijo que la sala de conciertos estaba reservada para dentro de 6 semanas, lo que le daría tiempo para practicar y preparar un programa completo. Marcus también sorprendió a Sara ofreciéndole apoyo adicional. Le dijo que tenía contactos con varios profesores de piano profesionales en la ciudad y que pagaría sus clases para prepararse para el concierto. Cuando Sara protestó diciendo que esto era demasiado, Marcus le contó que había gastado millones de dólares en negocios que al final no significaron nada, y que ayudar a alguien con verdadero talento a perseguir sus sueños le parecía más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho en años. La conversación terminó con Marcus prometiendo enviarle los contratos y los detalles en los próximos días. Después de colgar, Sara se sentó en un banco del parque durante un buen rato, asimilando la realidad. Acababa de aceptar dar un recital de piano en solitario en una prestigiosa sala de conciertos en 6 semanas. La idea la aterraba y la emocionaba a partes iguales. Esa noche, Sara volvió al Gran Sterling para su turno habitual. Se había corrido la voz entre el personal sobre lo que había pasado la noche anterior, y todos querían hablar con ella al respecto. Algunos de sus compañeros estaban sinceramente emocionados por ella, mientras que otros parecían un poco celosos o escépticos de que la oportunidad pudiera dar frutos. Sara intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía divagando hacia el reto que le esperaba. Fiel a su palabra, Marcus ya había concertado una cita para que Sara se reuniera con una renombrada profesora de piano llamada Margaret Chen. La profesora Chen había impartido clases en Juilliard durante 30 años, jubilándose para aceptar solo a unos pocos alumnos selectos. Era conocida por ser una profesora exigente que podía identificar fallos técnicos que otros profesores pasaban por alto, pero también por sacar lo mejor de los alumnos con talento.
Cuando Sara llegó a la elegante casa de la profesora Chen para su primera clase, se sintió de nuevo como una alumna, nerviosa e insegura. La profesora era una mujer menuda y mayor, con una mirada penetrante que parecía leer a través de las personas. Condujo a Sara a una hermosa sala de música con un piano de cola y le pidió que tocara algo, lo que fuera, para poder evaluar su nivel. Sara eligió tocar el mismo nocturno de Chopin que había interpretado en el restaurante. Mientras tocaba, la profesora Chen permaneció completamente inmóvil, con el rostro impasible. Cuando Sara terminó, se hizo un largo silencio. Finalmente, la profesora habló, y su evaluación fue brutalmente honesta. Dijo que Sara tenía talento natural y una hermosa musicalidad, pero que su técnica se había deteriorado por años. Sin la práctica adecuada. La fuerza de sus dedos era inconsistente, su pedaleo a veces impreciso y había desarrollado algunos malos hábitos que debían corregirse. Las palabras dolieron, pero Sara sabía que eran ciertas. Le preguntó a la profesora Chen si creía que 6 semanas eran suficientes para prepararse para un concierto. La profesora guardó silencio un momento, reflexionando. Luego dijo que 6 semanas no era mucho tiempo, pero que se podía lograr si Sara estaba dispuesta a practicar intensivamente y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Requeriría varias horas de práctica diarias, atención a cada detalle y la voluntad de analizar y reconstruir aspectos de su interpretación. Sara aceptó lo que fuera necesario. La profesora Chen pareció satisfecha con su determinación e inmediatamente comenzó a elaborar un plan de práctica y a seleccionar las piezas para el programa del concierto. Además del nocturno de Chopin, sugirió la sonata para piano en grados 14 de Beethoven, conocida como la sonata Claro de Luna, y varias piezas más breves de Debussy y Rachmaninoff. Era un programa ambicioso que mostraría diferentes facetas de las habilidades de Sara. Durante las siguientes semanas, la vida de Sara se transformó por completo. El señor Peterson le había concedido el permiso prometido y ella se dedicó a practicar con una intensidad que no sentía desde su adolescencia. Se levantaba temprano y practicaba durante 3 horas antes de reunirse con el profesor Chen para una clase. Después de la clase, practicaba durante varias horas más, trabajando en los aspectos técnicos específicos que el profesor había señalado. El trabajo era agotador, pero también estimulante. Sara sentía que partes de sí misma que habían permanecido dormidas durante años volvían a despertar. Sus dedos se fortalecieron y su técnica se perfeccionó. El profesor Chen era un maestro exigente, a veces duro en sus críticas, pero Sara notaba que mejoraba rápidamente. Bajo su guía, la mujer mayor parecía preocuparse sinceramente por el éxito de Sara, tal vez viendo en ella un reflejo de su propia juventud. A medida que se corría la voz sobre el próximo concierto, el interés crecía. La mujer del restaurante que tenía abonos para la ópera cumplió su palabra y les contó a todos sus amigos adinerados sobre la talentosa camarera que actuaría. Los periódicos locales se hicieron eco de la historia, fascinados por la narrativa de una camarera con dificultades que conseguía la oportunidad de actuar en un lugar prestigioso. Algunos periodistas la calificaron de cuento de hadas, lo que incomodaba a Sara porque simplificaba los años de formación y sacrificio que había detrás de su habilidad. Marcus Thornfield había mostrado un interés sorprendentemente activo en la promoción del concierto. Utilizó sus contactos para difundir la noticia entre la élite de la ciudad y garantizó personalmente que el evento valdría la pena. Algunos se preguntaban cuáles eran sus motivaciones, especulando que intentaba rehabilitar su imagen pública o aliviar su culpa por cómo había tratado a Sara. Pero cuando los periodistas le preguntaron al respecto, Marcus simplemente dijo que ayudar a Sara le había parecido lo más significativo que había hecho en años. Sara intentó evitar leer demasiado sobre sí misma en los periódicos o en Internet. Parte de la cobertura fue positiva, celebrando su talento y su historia, pero también hubo escépticos y críticos que sugirieron que se le estaba dando demasiada publicidad, que solo era una aficionada competente que, por casualidad,
había impresionado a algunos comensales fácilmente influenciables. Algunos músicos profesionales dieron su opinión, algunos apoyándola y otros con desdén, debatiendo si alguien con su limitada experiencia reciente en las actuaciones pertenecía a un lugar tan prestigioso. Las críticas dolieron, pero la profesora Chen le aconsejó a Sara que las ignorara. Le dijo que siempre habría críticos y que lo único que importaba era la calidad de su interpretación. Si Sara tocaba bien, ningún escepticismo previo importaría. Si tocaba mal, ningún elogio previo la salvaría. El único juez real sería la música en sí y la sinceridad con la que Sara la expresara. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Sara empezó a sentir cómo aumentaba la presión. Tenía momentos de pánico en los que se preguntaba si estaba cometiendo un gran error. ¿Se estaba exponiendo a una humillación pública? ¿Y si olvidaba la partitura a mitad de una pieza? ¿Y si los nervios le paralizaban los dedos? ¿Y si los escépticos tenían razón y realmente no era lo suficientemente buena para ese nivel de actuación? La profesora Chen pareció percibir la creciente ansiedad de Sara. Durante una clase, justo una semana antes del concierto, la detuvo en medio de un pasaje y le dijo que cerrara los ojos y respirara. La profesora le recordó que la música no se trataba de perfección ni de impresionar a la gente. Se trataba de honestidad, de compartir algo verdadero y bello con los demás. Le dijo a Sara que ya había demostrado que podía hacerlo en el restaurante y que el próximo concierto era simplemente una oportunidad para volver a hacerlo ante más personas. La semana anterior al concierto transcurrió entre intensas sesiones de práctica y creciente ansiedad. Sara pasaba cada hora despierta al piano o pensando en él. Le dolían los dedos por el trabajo constante, pero la profesora Chen insistió en que superar la incomodidad era necesario para desarrollar la resistencia necesaria para un programa de concierto completo. La anciana maestra había visto a innumerables estudiantes a lo largo de sus décadas de enseñanza y sabía cómo preparar a alguien para la singular presión de una actuación en solitario. 3 días antes del concierto, a Sara le permitieron visitar la sala de conciertos donde actuaría. El Carnegie Recital Hall era un espacio hermoso e íntimo, con una acústica excelente y capacidad para unas 200 personas. Cuando Sara subió al escenario y vio el impresionante piano de cola Steinway esperándola, sintió una mezcla de emoción y temor. Esto estaba sucediendo de verdad. En tan solo 3 días, estaría en ese escenario frente a un público que había pagado su entrada y se revelaría por completo a través de su música. El gerente de la sala le permitió a Sara pasar una hora familiarizándose con el piano en el espacio. Tocó secciones de su programa, adaptándose al sonido único del instrumento y a la forma en que el sonido se propagaba en la sala. Cada piano era diferente, con su propia personalidad. Y un intérprete inteligente se tomaba el tiempo para comprender el instrumento que iba a tocar. Este piano en particular era magnífico, sensible al más mínimo roce, capaz tanto de una potencia atronadora como de delicados susurros. Mientras Sara practicaba en la sala vacía, pensaba en todos los músicos talentosos que habían actuado en ese escenario a lo largo de los años. Algunos habían alcanzado la fama, mientras que otros habían caído en el olvido a pesar de su talento. Se preguntó en qué categoría encajaría, y entonces se recordó a sí misma que el consejo del profesor Chen era acertado. Ninguna de esas especulaciones importaba. Lo único que importaba era tocar con honestidad. Y bien por quienes vendrían a escucharla. La noticia del concierto se había extendido por toda la ciudad. Las entradas, a las que Marcus había puesto un precio asequible para que la gente común pudiera asistir, se agotaron en 2 días. Muchos de los compañeros de trabajo de Sara en el Gran Sterling habían comprado entradas, al igual que varios clientes habituales que habían oído hablar de su actuación improvisada. Los comensales adinerados que habían estado presentes esa noche tenían asientos reservados, incluido el propio Marcus Thornfield, que había reservado una fila entera para su familia y socios.
Los periodistas habían solicitado entrevistas y Sara había accedido a regañadientes a algunas. Le resultaba extraño ser el centro de atención después de años de ser invisible. Todos los periodistas querían contar la misma historia sobre la humilde camarera que había alcanzado el éxito. Pero Sara intentó matizar esa narrativa. Explicó que no era una desconocida sin oportunidades. Había recibido formación, le habían ofrecido una beca y había tomado decisiones que la habían llevado hasta donde estaba ahora. La vida no era tan sencilla como el cuento de hadas que querían escribir. El día antes del concierto, la profesora Chen le dijo a Sara que dejara de practicar. Le explicó que, en ese momento, practicar más solo aumentaría su ansiedad sin mejorar su actuación. Sara necesitaba descansar la mente y el cuerpo para llegar al concierto fresca, no agotada. La profesora también compartió algunos consejos finales sobre la interpretación que no tenían nada que ver con la técnica. Le dijo a Sara que el público estaría de su lado, deseando que tuviera éxito, y que debía pensar en la actuación no como un examen, sino como un regalo que ofrecía a los demás. Esa noche, Sara apenas durmió. Se quedó en la cama repasando la música en su mente, con los dedos moviéndose ocasionalmente como si tocara un teclado invisible. Pensó en su padre y deseó con todas sus fuerzas que pudiera estar allí para verla actuar. Él siempre había creído en su talento, se había sacrificado para darle clases, le había dicho que la música siempre sería una fuente de significado en su vida, incluso si nunca llegaba a ser famosa. En cierto modo, todo lo que estaba sucediendo ahora era gracias a la base que él había construido. La mañana del concierto llegó con un brillante sol primaveral. Sara se despertó con una extraña calma, como si su mente hubiera decidido que el pánico ya no era útil. Y hubiera entrado en otro modo. Desayunó algo ligero, se duchó largamente y pasó un rato sentada, en silencio en su apartamento. El concierto no era hasta la noche, así que tenía horas de espera. La anticipación era casi insoportable. Por la tarde, el hermano de Sara, Daniel, llegó de la universidad. Se había tomado un descanso de las clases para asistir al concierto, insistiendo en que no se perdería ese momento por nada del mundo. Su presencia significaba todo para Sara. Él era la razón por la que había renunciado a su beca hacía tantos años, y verlo ahora triunfando en la universidad y orgulloso de su hermana hacía que todos esos años de sacrificio parecieran haber valido la pena. Daniel ayudó a Sara a prepararse, haciendo bromas para aliviar su tensión y recordándole que, pasara lo que pasara, estaba orgulloso de ella. Le dijo que su padre estaría rebosante de orgullo si pudiera verla ahora. Sara se encontró llorando, pero eran lágrimas de alegría. Lágrimas de gratitud y amor por su hermano, quien siempre la había apoyado, incluso cuando apoyarlo le había costado tanto. Al caer la tarde, Sara se puso el vestido de concierto que Marcus había insistido en comprarle. Era un sencillo pero elegante vestido negro que la hacía sentir sofisticada y profesional. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la persona que la miraba fijamente. Parecía una verdadera pianista de concierto, no alguien que hacía apenas unas semanas había estado sirviendo café y recogiendo platos. La transformación era externa, pero reflejaba algo interno que también había cambiado. El coche que Marcus había reservado llegó para llevar a Sara, Daniel y al profesor Chen a la sala de conciertos. El trayecto por la ciudad se sintió surrealista. Sara observaba los edificios y a la gente pasar, pensando en cuántas veces había caminado por esas calles, sintiéndose invisible e insignificante. Esa noche, subiría al escenario y sería vista, verdaderamente vista por quien realmente era, más allá de todos los roles y responsabilidades que solían definirla. Cuando llegaron al Carnegie Recital Hall, ya había una multitud congregada afuera. Sara entró por la entrada de artistas, evitando el vestíbulo principal donde el público comenzaba a llegar. La acompañaron a un pequeño camerino tras el escenario donde podía esperar hasta que llegara el momento de actuar. La habitación tenía un espejo,
Un pequeño sofá y un piano donde podía calentar los dedos si lo necesitaba. La profesora Chen se quedó con Sara, ofreciéndole un apoyo silencioso y ayudándola a mantenerse concentrada. La anciana maestra parecía casi tan involucrada en esta actuación como la propia Sara. Quizás porque la veía como una validación de su propia capacidad para aún dar forma y guiar a otros artistas. Músicos entusiastas. Le dijo a Sara una vez más que estaba lista, que había trabajado duro y se había preparado bien, y que todo lo que necesitaba hacer ahora era confiar en su formación y tocar con el corazón. Mientras tanto, en la sala de conciertos, el público llenaba las butacas. Marcus Thornfield llegó con su hija Emily, una joven de casi 30 años que parecía incómoda y distante de su padre. Esta era la hija a la que Marcus le había prohibido estudiar música, y traerla al concierto de Sara era su manera de intentar enmendar su error. Emily se sentó rígida en su asiento, claramente resentida por estar allí, sin comprender aún lo que la velada significaría tanto para ella como para su padre. Los compañeros de trabajo de Sara del Gran Sterling llegaron en grupo, emocionados y nerviosos por su colega. Se habían juntado para comprar un gran ramo de flores para regalárselo después de la actuación. El señor Peterson, el gerente del restaurante, observó la elegante sala de conciertos, asombrado de que la discreta camarera a la que había supervisado durante 2 años estuviera a punto de actuar en un lugar tan prestigioso. Se sentía culpable por no haberla visto nunca como una persona completa, por no haberle preguntado nunca sobre su vida fuera del restaurante. El anciano caballero que había llorado durante la actuación de Sara llegó temprano y se sentó en primera fila. Había traído a toda su familia, deseando compartir con ellos el regalo que la música de Sara le había brindado. La mujer con abonos para la temporada de ópera llegó con un grupo de amigos adinerados, todos curiosos por ver si la talentosa camarera estaría a la altura de las expectativas que se habían generado en torno al concierto. Algunos músicos profesionales y críticos musicales también asistieron. Aunque sus razones para asistir eran diversas, algunos sentían una genuina curiosidad por el talento de Sara, tras haber escuchado descripciones impresionantes de personas cuyo criterio respetaban. Otros acudieron con escepticismo, dudando de que alguien con la limitada experiencia reciente de Sara pudiera ofrecer un concierto verdaderamente profesional. Algunos críticos parecían casi deseosos de que fracasara, como si su éxito pudiera menoscabar los logros de los músicos que habían seguido caminos más tradicionales. Entre bastidores, Sara podía oír el murmullo del público a través de las paredes. El sonido le aceleró el corazón. El profesor Chen lo notó y le recordó que respirara lenta y profundamente para centrarse antes de salir al escenario. En 20 minutos, el concierto comenzaría. Sara cerró los ojos y pensó en su padre una vez más, imaginándolo sentado entre el público, sonriéndole como solía hacerlo cuando era pequeña, tocando sus primeras piezas sencillas. Un regidor llamó a la puerta del camerino para avisarle a Sara con 10 minutos de antelación. El profesor Chen abrazó a su alumna, algo que el profesor, generalmente tan formal, rara vez hacía, y le dijo que saliera y demostrara a todos de lo que era capaz. Daniel apretó la mano de su hermana y le dijo que la quería. Entonces Sara se quedó sola, entre bastidores, esperando su señal para salir y comenzar la actuación más importante de su vida. Las luces de la sala se atenuaron y el murmullo del público se desvaneció en silencio. Las luces del escenario se encendieron, iluminando el hermoso piano de cola que esperaba en el centro del escenario. Sara respiró hondo por última vez, enderezó los hombros y salió a la luz. El público aplaudió al aparecer, y ella hizo una pequeña reverencia. Antes de sentarse al piano, por un instante, Sara permaneció completamente quieta, con las manos apoyadas en el regazo. Observó el mar de rostros que la miraban expectantes. Vio a Marcus Thornfield y a su hija en la tercera fila. Vio a sus compañeros del restaurante dispersos entre el público. Vio al profesor Chen de pie al fondo de la sala. Y aunque sabía que era imposible, también sintió la presencia de su padre, como si
Su amor y su fe en ella hubieran trascendido la muerte para estar con ella en ese momento. Sara colocó las manos sobre las teclas del piano y comenzó a tocar. Su primera pieza fue Clare Delon de Debussy, una obra de belleza deslumbrante que requería tanto precisión técnica como una profunda comprensión emocional. Desde las primeras notas, quedó claro que Sara se había transformado en las últimas 6 semanas. Su técnica era impecable. Su toque seguro y lo más importante, su interpretación transmitía un sentimiento genuino que resonaba en toda la sala. El público se sumió en ese silencio especial que solo se produce cuando uno está verdaderamente cautivado. Cada nota parecía flotar en el aire, pintando imágenes en la mente del oyente. La música fluía como el agua, a veces suave y reflexiva, otras veces alcanzando momentos de mayor intensidad. Los dedos de Sara danzaban sobre las teclas con una combinación de fuerza y delicadeza que demostraba las incontables horas de práctica que había dedicado a este momento. Mientras tocaba, Sara sintió que algo cambiaba en su interior. El nerviosismo que la había consumido antes de subir al escenario se había evaporado, reemplazado por una concentración absoluta en la música. No pensaba en el público juzgándola ni en los críticos esperando sus reseñas. Simplemente vivía dentro de la música, dejándola fluir a través de ella y hacia el mundo. Esto era lo que su padre había intentado enseñarle hacía tantos años y lo que finalmente había recuperado. Al concluir la pieza de su debut, el público estalló en un entusiasta aplauso. Sara esbozó una leve sonrisa al agradecer la respuesta. Podía ver a la gente de las primeras filas inclinada hacia adelante, completamente absorta. Incluso los críticos escépticos de atrás parecían impresionados, aunque intentaban mantener su distanciamiento profesional. Sara pasó directamente a su siguiente pieza, un conjunto de preludios de Rachmaninoff que demostraron su destreza técnica. Estos eran radicalmente diferentes del debut, requiriendo una interpretación potente y progresiones de acordes complejas que podrían suponer un reto incluso para pianistas consumados. Sara abordó la música con energía y confianza, sus manos volando sobre el teclado en pasajes que le habrían resultado imposibles apenas 6 semanas antes. Marcus Thornfield observaba desde su asiento con una expresión de asombro mezclada con pesar. A su lado, su hija Emily había dejado de parecer aburrida y distante. Miraba fijamente a Sara con una intensidad que Marcus reconoció. El rostro de Emily reflejaba un dolor anhelante y una especie de hambre que surge al presenciar a otra persona vivir la vida que uno se vio obligado a abandonar. Marcus miró a su hija y sintió una oleada de vergüenza por lo que le había arrebatado. Las piezas de Rachmaninoff culminaron en un final atronador que dejó al público sin aliento. Cuando Sara finalmente levantó las manos del teclado, hubo un momento de silencio atónito antes de que comenzaran los aplausos. Esta vez fueron aún más entusiastas que antes, con varias personas poniéndose de pie. Sara se puso de pie e hizo una reverencia, sintiendo la calidez de la aprobación del público inundándola como la luz del sol. Tras una breve pausa, Sara regresó al piano para interpretar la pieza central de su programa, la Sonata Claro de Luna de Beethoven. Esta era una de las obras para piano más famosas del repertorio clásico, una pieza que todos conocían, lo que significaba que no había lugar para ocultar ninguna deficiencia en su interpretación. El lento e inquietante primer movimiento requería un control perfecto y una profunda expresión emocional. Una sola nota errónea o una frase torpe serían inmediatamente evidentes. Sara comenzó el famoso primer movimiento con exquisito cuidado. Cada nota estaba colocada con precisión, creando una atmósfera de melancólica belleza que parecía transformar la sala de conciertos en un mundo diferente. Los asistentes se encontraban conteniendo la respiración, temiendo que cualquier sonido pudiera romper el hechizo. Incluso los críticos que habían escuchado la Sonata Claro de Luna interpretada por innumerables pianistas a lo largo de los años se sintieron cautivados por la interpretación de Sara. Lo que hacía especial la interpretación de Sara no era solo su virtuosismo técnico, sino su autenticidad emocional.
Cuando tocaba las suaves y reflexivas frases del primer movimiento, se podía percibir en la música todos los años de lucha y sacrificio que había soportado. Cuando la música se tornó más oscura y turbulenta, se podían sentir sus dudas y temores. No se trataba simplemente de alguien interpretando notas en una partitura. Era alguien volcando toda su experiencia vital en la música. El segundo movimiento ofreció un breve respiro, más ligero y delicado. Sara lo interpretó con un toque de esperanza agridulce, como si la música preguntara si la belleza podía sobrevivir en un mundo hostil. Luego llegó el explosivo movimiento final, un torrente de notas que exigía una velocidad increíble y una gran fuerza emocional. Las manos de Sara se movían a toda velocidad mientras sorteaba los pasajes más traicioneros, creando un clímax que dejó al público atónito. Cuando las últimas notas de la sonata Claro de Luna se desvanecieron, el público permaneció en silencio durante varios segundos, demasiado conmovido para aplaudir de inmediato. Entonces alguien comenzó a aplaudir, y en cuestión de segundos, toda la sala se puso de pie, brindando a Sara una ovación. El sonido fue ensordecedor, resonando en las paredes de la sala de conciertos. La gente gritaba "brava" y se secaba las lágrimas. Sara se puso de pie e hizo una profunda reverencia, abrumada por la respuesta. Vio a su hermano Daniel entre el público, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vio a sus compañeros del restaurante vitoreando con entusiasmo. Vio al profesor Chen asentir con satisfacción y orgullo. Y vio a Marcus Thornfield de pie, aplaudiendo con genuino fervor, con el brazo alrededor de su hija Emily, que también lloraba. La ovación continuó durante varios minutos. Sara se inclinó una y otra vez, apenas capaz de asimilar lo que sucedía. Finalmente, cuando los aplausos comenzaron a amainar, regresó al piano. Le quedaba una pieza más por tocar. El Nocturno de Chopin, la pieza que había dado inicio a todo este viaje. Era la pieza que había interpretado en el restaurante. La actuación que le había cambiado la vida. Ahora la volvería a tocar. Pero esta vez como una verdadera pianista de concierto, en lugar de una camarera que lo intentaba. Para avergonzar. Los dedos de Sara encontraron las notas iniciales y la melodía familiar llenó la sala. Pero esta interpretación era diferente a la del restaurante. Había crecido como música durante las últimas 6 semanas, y su interpretación se había profundizado. Cada frase era más matizada, cada dinámica más cuidadosamente moldeada. La pieza siempre había sido hermosa, pero ahora era trascendente. Mientras Sara tocaba, varios miembros del público se encontraron llorando. El anciano caballero de la primera fila pensaba de nuevo en su difunta esposa. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de pérdida, sino también de gratitud por la belleza que aún existía en el mundo. La mujer con abonos para la temporada de ópera pensaba en lo poco frecuente que era que se emocionara de verdad con las interpretaciones, y en lo especial que era presenciar algo tan auténtico. Marcus Thornfield pensaba en su hija y en todos los años que la había obligado a reprimir sus propios dones musicales. Miró a Emily y vio que estaba absorta en la interpretación de Sara. Su rostro mostraba emociones que Marcus rara vez le veía expresar. Ya, en ese momento, Marcus tomó una decisión. Cueste lo que cueste, ayudaría a Emily a reencontrarse con la música si eso era lo que ella deseaba. Le había arrebatado algo precioso y dedicaría el resto de su vida a enmendarlo. Sara alcanzó las últimas notas suaves del nocturno. Las tocó tan suavemente que la gente al fondo de la sala tuvo que inclinarse para oírla. La última nota quedó suspendida en el aire como una pregunta, para luego desvanecerse lentamente en el silencio. Durante un largo rato, nadie se movió. Entonces el público estalló en aplausos una vez más, esta vez con aún mayor entusiasmo que antes. La ovación fue unánime y prolongada. La gente no aplaudía por mera cortesía u obligación. Respondían a algo genuino y excepcional,
a una interpretación que los había conmovido profundamente. Sara se puso de pie e hizo una reverencia, y esta vez se permitió sonreír de verdad. Lo había logrado. Se había demostrado a sí misma y a todos los demás que era una verdadera música, que los años de sacrificio y lucha no habían destruido su don. La regidora sacó las flores de sus compañeros y Sara las aceptó con visible emoción. Varios ramos más también fueron llevados al escenario, enviados por miembros del público que querían expresar su agradecimiento. Sara hizo una última reverencia y se retiró del escenario, pero los aplausos continuaron. El público pedía un bis. Sara regresó al escenario, sorprendida y encantada por el entusiasmo que seguía presente. No había preparado un bis, pero decidió interpretar una breve pieza de Chopin que conocía bien, una mazurka a la vez alegre y conmovedora. La interpretó con alegría y libertad, sin preocuparse ya por el juicio ni la crítica, simplemente compartiendo la música por el puro placer de hacerlo. Cuando finalmente se retiró del escenario por última vez, Sara sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Había demostrado algo importante esa noche, no solo al público, sino a sí misma. Era música. Esa parte esencial de su identidad, que había intentado reprimir e ignorar durante años, era real, válida y valiosa. Entre bastidores, Sara se vio inmediatamente rodeada de gente que quería felicitarla. La profesora Chen abrazó a su alumna con lágrimas en los ojos, diciéndole que había tocado magníficamente. Daniel abrazó a su hermana y le dijo lo orgulloso que su padre habría estado. El señor Peterson y los demás compañeros de trabajo del restaurante se agolparon a su alrededor, comentando a la vez lo increíble que había sido la actuación. Varios críticos musicales y periodistas esperaban para hablar con Sara. Sus preguntas eran respetuosas y genuinamente curiosas, más que escépticas. Querían saber sobre su formación, su interpretación de las piezas, sus planes de futuro. Sara respondió con la mayor sinceridad posible, aún algo conmocionada, por todo lo que había sucedido. Marcus Thornfield llegó entre bastidores con su hija Emily. Por una vez, Marcus se quedó atrás y dejó que Emily se acercara primero a Sara. La joven parecía nerviosa, pero decidida. Le dijo a Sara que el concierto había sido extraordinario y que verla actuar le había recordado a Emily quien era antes de abandonar la música. Con su padre allí mismo, Emily dijo algo que claramente requirió valentía. Le dijo a Sara que quería volver a tocar el piano, que había dejado que el miedo y la presión la hicieran abandonar algo que amaba, pero que la valentía de Sara la había inspirado a intentar encontrar el camino de regreso. Sara tomó las manos de Emily y le dijo que nunca era demasiado tarde para recuperar las partes de sí misma que había perdido. Compartió su propia historia de años alejada de la música, de responsabilidades prácticas que parecían hacer imposibles los sueños, del miedo que casi le impidió aceptar esta oportunidad de concierto. Las dos mujeres conectaron en ese momento, comprendiendo las luchas de la otra de una manera que iba más allá de las palabras. En las semanas siguientes, tras el concierto, la vida de Sara cambió de maneras que jamás habría imaginado. La actuación se grabó y fragmentos de la misma se difundieron rápidamente por las redes sociales. Amantes de la música de todo el mundo vieron vídeos de la camarera convertida en pianista y se conmovieron tanto por su interpretación como por su historia. En cuestión de días, las grabaciones habían sido vistas millones de veces, con comentarios que elogiaban no solo su habilidad técnica, sino también la profundidad emocional de sus interpretaciones. Varios conservatorios y universidades se pusieron en contacto con Sara, ofreciéndole oportunidades para estudiar o impartir clases. Algunas salas de conciertos la invitaron a actuar de nuevo. Un pequeño sello de música clásica la contactó para grabar un álbum. Sara se vio abrumada por posibilidades que apenas unas semanas antes le habían parecido completamente inalcanzables. La camarera,
que apenas podía pagar sus facturas, de repente recibía ofertas que podrían transformar su futuro por completo. Pero Sara abordó estas oportunidades con cautela, en lugar de con un entusiasmo ciego. Había aprendido de sus años de dificultades que el éxito duradero requería más que talento y un golpe de suerte. Necesitaba un plan realista, el apoyo adecuado y la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades familiares mientras perseguía sus sueños. No iba a abandonar a su hermano ni a su madre. Aunque su carrera despegaba, Marcus Thornfield seguía sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo, con su apoyo constante. Creó un fondo de becas en nombre del padre de Sara para ayudar a jóvenes músicos de familias trabajadoras a continuar sus estudios. El fondo cubriría no solo la matrícula, sino también los gastos de manutención, para que los estudiantes con talento no tuvieran que elegir entre la música y la supervivencia económica, como le había sucedido a Sara. Marcus también se convirtió en un mecenas de las artes de una manera más genuina que antes. Siempre había donado a instituciones culturales por beneficios fiscales y estatus social, pero ahora asistía a conciertos y exposiciones. Estaba aprendiendo a apreciar la belleza y la creatividad de una forma que su vida centrada en los negocios nunca le había permitido. Su relación con su hija Emily también había empezado a mejorar. Marcus había hecho arreglos para que volviera a tomar clases de piano, y verla redescubrir su amor por la música le brindaba más alegría que cualquier negocio. Emily y Sara se hicieron amigas, unidas por sus experiencias compartidas de haber sacrificado la música por preocupaciones prácticas. Emily había abandonado sus sueños para complacer a su padre, mientras que Sara había abandonado los suyos para mantener a su familia. Ambas mujeres comprendían el dolor de vivir con una parte fundamental de sí mismas reprimida, y ambas trabajaban ahora para recuperar lo que habían perdido. A veces practicaban juntas, animándose mutuamente durante el difícil proceso de reconstruir sus habilidades y confianza. En el restaurante Gran Sterling, el éxito inesperado de Sara había generado un cambio en el trato al personal. El señor Peterson se vio obligado a confrontar su propia ceguera ante la plena humanidad de sus empleados. Implementó nuevas políticas que les otorgaron a los trabajadores más respeto y mejores oportunidades. Comenzó a preguntarles sobre sus vidas, sus intereses y sus sueños más allá del restaurante. Varios empleados revelaron talentos y aspiraciones que Peterson desconocía, lo que le recordó que toda persona tiene una profundidad oculta si uno se molesta en buscarla. Sara decidió seguir trabajando en el restaurante a tiempo parcial. Incluso cuando su carrera musical comenzaba a despegar, quería mantener su conexión con ese mundo y con las personas que la habían apoyado. También sentía que la humildad y la sensatez que le brindaba el trabajo de servicio le ayudaban a mantener una perspectiva equilibrada. Algunos de sus nuevos contactos en el mundo de la música clásica pensaban que era extraño que una pianista capaz de llenar salas de conciertos aún trabajara como camarera. Pero a Sara no le importaba. Había aprendido que no había vergüenza en el trabajo honesto y que mantener sus raíces era importante para ella. La profesora Chen se sentía enormemente orgullosa del éxito de Sara, aunque tenía cuidado de no atribuirse demasiado mérito. La anciana maestra sabía que había ayudado a pulir y refinar las habilidades de Sara, pero el talento y la determinación innatos siempre habían estado ahí. Lo que la profesora Chen realmente había hecho era ayudar a Sara a confiar de nuevo en sí misma para creer que merecía ser escuchada. Ese, más que cualquier instrucción técnica, había sido el verdadero regalo. El anciano que había llorado durante las dos actuaciones de Sara se convirtió en uno de sus más fieles seguidores. Asistía a todos los conciertos que ella daba en la ciudad y cada vez llevaba a diferentes familiares, deseando compartir con ellos la belleza que la música de Sara traía al mundo. Estableció la tradición de llevar flores a cada actuación, siempre del mismo tipo que tanto le gustaba a su difunta esposa. Sara iba a verlo entre el público, y su presencia se convirtió en una fuente de consuelo y continuidad. A medida que la actuación de Sara, a medida que aumentaban las oportunidades,
comenzó a desarrollar su propia voz y visión artística. Programó conciertos que mezclaban obras maestras clásicas con compositores contemporáneos, intentando hacer la música clásica más accesible a públicos que pudieran encontrarla intimidante. Ofreció conciertos gratuitos en escuelas y centros comunitarios, recordando cómo era crecer sin mucho acceso a la música en vivo. Utilizó su creciente influencia para abogar por la educación artística y apoyar a otros músicos de origen humilde. No todo fue fácil en la nueva vida de Sara. Hubo críticos que la tacharon de fenómeno pasajero, argumentando que su conmovedora historia personal era más impresionante que sus verdaderas habilidades musicales. Algunos músicos profesionales resentían la atención que recibía, sintiendo que habían trabajado igual de duro, pero carecían de su narrativa dramática. Sara aprendió a aceptar que no todos la apoyarían o apreciarían, y que la crítica era inherente a cualquier éxito. También luchó contra momentos de duda e inseguridad. A veces se despertaba en mitad de la noche, convencida de que era una impostora que había engañado a la gente haciéndoles creer que era mejor de lo que realmente era. Los años de invisibilidad y de ser ignorada le habían dejado cicatrices psicológicas que no sanaron de la noche a la mañana. Pero Sara estaba aprendiendo a gestionar estos sentimientos, a reconocerlos como ecos de luchas pasadas en lugar de evaluaciones precisas de su realidad actual. Daniel terminó su carrera de ingeniería y encontró un buen trabajo, lo que significaba que Sara ya no tenía que mantenerlo económicamente. Esto liberó recursos y tiempo para que pudiera centrarse más intensamente en su carrera musical. La salud de su madre se había estabilizado y la situación económica de la familia había mejorado drásticamente gracias a las ganancias de los conciertos de Sara y al dinero que Marcus le había dado. Por primera vez en años, Sara podía respirar sin la constante ansiedad financiera que la agobiaba. Sara grabó su primer álbum 8 meses después del concierto en el Carnegie Recital Hall. Eligió piezas que tenían un significado personal para ella, incluyendo el Nocturno de Chopin, que lo había iniciado todo, junto con obras de compositores que habían superado sus propias luchas. El álbum se tituló Segundas Oportunidades, y las notas del disco contaban su historia con honestidad, sin romantizarlas. Dificultades que había enfrentado. La grabación recibió críticas positivas y se vendió sorprendentemente bien para ser un lanzamiento de música clásica de una artista desconocida. La relación entre Sara y Marcus evolucionó hacia una amistad inesperada. Venían de mundos completamente diferentes, en muchos sentidos, tenían muy poco en común. Pero el incidente en el restaurante los había cambiado a ambos de manera fundamental. Marcus se había visto obligado a confrontar su propia arrogancia y crueldad, mientras que Sara había tenido la oportunidad de recuperar sus sueños. Ambos comprendieron que habían participado en un momento que había transformado sus vidas y que había creado un vínculo entre ellos. Ocasionalmente, Marcus invitaba a Sara a actuar en eventos privados para sus socios y amigos. Estas actuaciones eran muy diferentes de sus conciertos públicos. Las audiencias eran pequeñas e íntimas, y Sara podía hablar con mayor franqueza sobre las piezas que interpretaba. Marcus siempre le pagaba generosamente por estas presentaciones. Pero, aún más importante, escuchaba su música con genuina apreciación. El hombre que una vez intentó humillar a una camarera por diversión se había convertido en alguien que comprendía el valor de la belleza y la dignidad humana. Un año después de su actuación revelación, Sara fue invitada a tocar en un prestigioso festival internacional de música. Este fue un hito significativo, una señal de que el mundo de la música clásica la tomaba en serio. Se preparó para la presentación con la misma concentración que había demostrado en aquel primer concierto. Trabajó con el profesor Chen para perfeccionar su interpretación de un programa exigente que incluía obras de Bach, Brahms y compositores modernos. La presentación en el festival fue un triunfo. Los críticos que se habían mostrado escépticos sobre las capacidades de Sara se vieron obligados a reconocer que era una verdadera artista, una pianista con dominio técnico y profundidad emocional.
Su interpretación había seguido madurando y desarrollándose, y comenzaba a encontrar su propia voz interpretativa en lugar de simplemente reproducir lo que sus maestros le habían enseñado. El festival le abrió las puertas a invitaciones más prestigiosas, y la carrera de Sara continuó en ascenso. A pesar de todo este éxito, Sara intentaba mantenerse humilde y recordar sus orígenes. Seguía viviendo en su pequeño apartamento, aunque ahora podía permitirse algo mucho mejor. Conservaba la amistad con sus antiguos compañeros del restaurante. Seguía practicando durante horas todos los días, consciente de que el talento sin disciplina era inútil.